A Víctor lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto en estar con ustedes otra vez. Bien, nosotros también un gusto en recibirlo y en poder tener un ida y vuelta con usted para ordenar, ¿no?, un poco lo que está sucediendo después de tantos días difíciles y que todavía continúa esta crisis, ¿no? Está en desarrollo. Sabemos que hay un proyecto de diputados y de senadores para intervenir la provincia de Jujuy. Diputado, ¿esto es así? Bueno, sí, en realidad hace ya bastante tiempo atrás el senador Snopek, mucho antes que se produjeran estos acontecimientos, había presentado un proyecto de intervención en la provincia. Es muy importante que ustedes lo mencionen porque mucha gente indignada, con justa razón, por lo que se veía y por lo que se vivió en Jujuy, pero no solamente ayer, sino en los últimos días, reclamaba que el gobierno nacional interviniera en la provincia. Yo quiero aclarar que cuando el Parlamento está en funciones, o sea, cuando no está en receso, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de intervenir en la provincia. La tiene el Parlamento, el Congreso. Exacto. Cuando está en receso, suponiendo que estos acontecimientos se hubieran producido, no sé, en el mes de febrero o en el mes de enero, que es el periodo de receso parlamentario, sí el Ejecutivo está en condiciones de hacerlo al referéndum del Parlamento. Digo esto porque, reitero, mucha gente indignada frente a imágenes que de alguna manera reproducían lo que se vivió en una escala menor, por supuesto, en este caso, pero lo que se vivió en el 2001 en Argentina, reclamaban una intervención del Ejecutivo que no está en condiciones constitucionales de llevar adelante. Pero bueno, ahora después de la palabra presidencial, habrá que ver si entran razones del gobernador Morales en el sentido de hacer lo que debió haber hecho y no hizo, que es llevar adelante un proceso de reforma constitucional a través del diálogo y el consenso. En cualquier reforma constitucional, yo voy a poner como ejemplo la última, que fue la del año 94, que los chicos jóvenes no la recuerdan, pero otros de otras generaciones sí, llevó un intensísimo debate de varios meses, hubo elecciones de convencionales constituyentes, se hizo la constituyente con un debate extraordinariamente largo en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe. Las reformas constitucionales en general se hacen por consenso, pero si no hay consenso al menos hay ámbito de debate. Sí. Esta se hizo en pocas horas, entre gallos y medianoche, y tan improvisado es que fíjese usted que una vez que se sancionó la Constitución y la gente salió a protestar, Morales, como si fuera un emperador, dijo, bueno, está bien, voy a cambiar 2 artículos. Pero ¿cómo va a cambiar 2 artículos de una Constitución recién reformada 24 horas antes? Exacto. ¿Quién es él para cambiar 2 artículos? Claro. Pero ahí terminó de mostrar la hilacha, ¿no? Ahí terminó de mostrar que... Pero por supuesto. Lo que pasa es que él hizo un mal cálculo al principio. ¿Cuál fue el mal cálculo? Él creyó que como había ganado la elección con cierta holgura, cosa que es así, ganó la elección con cierta comodidad, dijo, bueno, esta es la oportunidad de llevarme por delante los derechos de la gente y fundamentalmente de cerrar el negocio del litio a favor de los grupos económicos más concentrados o más vinculados a su gestión. Y entonces se mandó esta reforma constitucional, reitero, entre gallos y medianoche, sin debate previo, lapso de 3 o 4 días, y metió 2 artículos que provocaron una reacción que seguramente no esperaba. Una, la de los pueblos originarios. Hasta aquí los pueblos originarios en general, hasta te diría que habían acompañado la gestión de Morales, lo habían votado muchos de ellos, pero claro, cuando vieron que en la Constitución Morales ponía en sus manos, o sea, en las manos del gobierno provincial, el derecho a disponer de sus tierras, reaccionaron y salieron a ocupar
las rutas. Tal cual. Bueno, digo esto ¿por qué? Porque ahora los grandes medios, Clarín, La Nación, de manera hipócrita, quieren hacer creer que todo el problema fue ayer cuando hubo un intento de incidentes a la legislatura. No, este es otro tema. Este es un tema que viene hace ya varios días, y la represión hace varios días que se desató. Claro. En este caso sobre los pueblos originarios. Diputado, y después se le juntó el conflicto docente. Sí, sin duda. Ahora, diputado, usted recién lo mencionaba Morales y a lo mejor reflexión, etcétera. Morales acaba de largar un tuit contestándole directamente al presidente y acusándolo de mentiroso. Presidente Alferdez, dice, no lo arroba, sus mentiras son groseras. Usted y Cristina dicen que en Jujuy negamos el derecho a la protesta. ¿Saben leer? Los invito a que lean el artículo 32 vigente desde 1986 y el nuevo artículo 67 que aprobó la Convención Constituyente. Bueno, hay un enlace para leer la nueva Constitución de Jujuy. Y esto es lo más sorprendente, ¿no? Y perdón que sea tan extensa. Nadie que se manifieste y proteste pacíficamente está en problemas en Jujuy. Solo los violentos y los delincuentes se tienen que preocupar. El pueblo jujeño le dijo basta a la violencia en 2015. ¿O acaso ustedes se olvidan de cuando Milagro Sala quemó la Casa de Gobierno y el salón donde resguardamos la bandera nacional de la libertad civil que nos legó el general Belgrano? Los jujeños no. Fíjese, ¿no?, cómo él, Morales, y por supuesto Juntos por el Cambio lo hizo ayer a coro, insisten en acusar al gobierno nacional y acusar de mentiroso directamente al presidente. A ver, él puede invocar los artículos que se le ocurra, pero la gente vio por televisión, reitero, no solo ayer, ya hace varios días, la represión. Claro. ¿Cuál es la mentira de la represión? Si la represión está a la vista de todo el mundo. Él reprimió a los pueblos originarios en Purmamarca, en Humahuaca, porque todos estamos muy lindos, Purmamarca es hermoso, el Cierro de los 7 Colores, hacemos turismo, etcétera, pero ahí viven pueblos originarios que tienen derechos ancestrales sobre sus tierras. Bueno, esa gente, que es gente no pacífica, recontra pacífica, que incluso uno los ve hasta todavía en una actitud de una enorme pasividad, con la vista baja, con la voz casi imperceptible, vendiendo sus productos artesanales, etcétera. Esa gente fue la que salió a las rutas a defender sus tierras. Y esa gente fue la que es reprimida por Morales. ¿Cómo va a hablar de mentira Morales, que ayer él en su tuit personal publicó una foto mentirosa de hace 2 años atrás para tratar de vincular a la Cámpora con un grupo de chicos de la Cámpora que estaban en remera, en pleno verano, en la localidad de Guernica, y quiso hacer creer que estaban en Jujuy? Y además él va a hablar de violencia, que fue uno de los que propició junto con Macri, con Burlich, el golpe de Estado en Bolivia, la entrada de armas argentinas a Bolivia para reprimir al pueblo boliviano. Entonces digo, la verdad es que estamos frente a una persona muy peligrosa. Lo que pasa es que ellos están convencidos, cuando digo ellos me refiero a Morales, y me refiero a Burlich, y me refiero a Rodríguez Larreta, desde ya Macri, etcétera. Están convencidos de que esto les sirve para la campaña electoral. Morales decidió esta represión ayer, o en los últimos días, como mecanismo de campaña electoral, porque creen que esto empatiza o simpatiza con la clase media, que a veces se irrita cuando hay un corte de calles y tiene que quedar un rato con el auto parado sin poder pasar. Entonces dicen, esto nos garpa, esto nos da votos. Ahora, son una manga de irresponsables, porque así como da votos, puede dar muertos. Sí, y no estuvimos muy lejos. No, la verdad, todavía no se sabe, porque hay una persona que está en estado delicado. Como bueno, puede terminar, ojalá que termine de la mejor manera. Pero bueno. Pero por supuesto, pero esto de jugar de esta manera, con la violencia y la represión para hacer campaña electoral, demuestra que son unos irresponsables y es gente peligrosa, muy peligrosa. Ya no solo son peligrosos para los derechos de los argentinos, que lo son, claramente, porque vienen por los derechos de los argentinos. Son peligrosos para la convivencia democrática, gente peligrosa, Burlich, Morales,
es gente peligrosa para la convivencia democrática. Moró, le hago una consulta. El pueblo jujeño que se está manifestando, lo que está pidiendo es una solución lo más rápida posible en cuanto a que no se aplique esta reforma constitucional propuesta por el gobernador Morales. ¿No cree usted que el Poder Ejecutivo, o incluso particulares en otro caso, pero bueno, en este caso el Poder Ejecutivo, debería presentarse ante la justicia solicitando una medida cautelar que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo respecto a la constitucionalidad o no de esta reforma, se suspenda su vigencia? Y es una de las medidas que evidentemente podría llevar adelante el Poder Ejecutivo. A ver, ustedes recuerdan los dos, que hace un tiempo atrás, no más de un mes, menos, la Corte Suprema de Justicia se metió a digitar elecciones. Sí. Lo que es un verdadero disparate. Bueno, pero en este caso no hay ninguna duda que se está violando el principio republicano de gobierno y que una reforma constitucional provincial está pasando por encima de la Constitución Nacional. En el caso concreto de esta reforma constitucional de Jujuy, pasa por encima, por ejemplo, nada más y nada menos que del artículo 14 bis de la Constitución, que miren ustedes qué cosa paradójica. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional fue introducido por el radicalismo. Claro. En el año 57, que es el artículo que garantiza el derecho de huelga, el derecho a la protesta y los derechos sociales, o sea, los derechos de la seguridad social, etcétera. Ese es un artículo metido en la reforma constitucional del 57 por el radicalismo. Bueno, este señor, que es presidente actualmente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, me refiero a Morales, es el que está pasando por encima de esa reforma constitucional, pisoteando esa reforma constitucional. Bueno, ni hablar de lo que está haciendo con la obra que hizo Alfonsín en materia de pacto democrático. Está destruyendo el pacto democrático en la Argentina. Pero bueno, pero esto dejémoslo de lado. Moró, ¿la Corte podría intervenir directamente en este contexto y no lo hace? No, directamente no. Tiene que haber un requerimiento, digamos, ¿no? Que puede ser, sí, efectivamente, de un particular que inicie un procedimiento, o puede ser del propio Poder Ejecutivo. Bueno, hoy creo que en algún momento algo de esto insinuó el presidente cuando dijo que le había dado instrucciones al Ministerio de Justicia de que estudiara la reforma constitucional que, reitero, entre gallos y medianoches hizo Morales allí. Seguramente cuando dijo que le dio estas instrucciones al Ministerio de Justicia es porque estaba pensando lo que sabemos todos, que esta reforma constitucional de Morales va en contra de los preceptos de la Constitución Nacional. Por eso le agregaba lo de la cautelar, de forma de interrumpir inmediatamente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo puede llevar meses, años, incluso no tiene plazo para resolver eso la Suprema Corte, si es que toma el tema. La otra pregunta que le quería hacer, ¿no se debería o no debería instruir el Poder Ejecutivo a la Secretaría de Derechos Humanos a que realice denuncias penales respecto a los posibles delitos federales que se pueden haber cometido en materia de garantías individuales y violación de derechos humanos en la represión de ayer? Sí, por supuesto. Hay delitos que son aberrantes. A ver, toda sociedad requiere un orden. Ahora, hay dos tipos de orden: el orden democrático, el orden legal, y el orden autoritario y el orden ilegal. Si es que se pudiera hablar de orden e ilegalidad simultáneamente, que es en sí mismo una contradicción, pero bueno, para que la gente pueda entender. Por ejemplo, ayer en la provincia de Jujuy se veían camionetas sin ningún tipo de identificación, ninguno, en la que subían personas detenidas y las trasladaban a lugares desconocidos. En algunos casos fue peor, llegaban camionetas sin identificar a domicilios particulares y los allanaban sin orden judicial. Correcto. Sacando en los números de chapa de la camioneta, pudimos saber que algunas camionetas pertenecían a empresas privadas, por ejemplo, de empresas constructoras. Sí.
que son los socios del hermano de Morales. Por eso es el problema que hay con Miguel Agrosala, porque eran esas empresas constructoras las que querían hacer las obras que terminó haciendo Milagro Sala por mucha menos plata. Bueno, ayer esas camionetas levantaban gente por la calle. Bueno, eso es un delito federal, porque eso es secuestro de personas. Sí, incluso ingresaron al domicilio de Milagro Sala sin orden judicial para revisarle el celular. Ayer. Pero claro, porque bueno, a ver, yo lo que haría en el caso de Jujuy, en una situación ya de extrema, si es que no hay diálogo, por lo pronto lo que intervendría es el Poder Judicial. Usted en una provincia puede intervenir los tres poderes o uno de los tres poderes. El Poder Judicial de Jujuy es una vergüenza. Ustedes recuerden que apenas ganó la elección, se amplió la corte en Jujuy. Sí. Se votó la ampliación en la Cámara de Diputados y 2 diputados del partido oficialista, en este caso el UCR, al día siguiente asumieron como miembro de la Corte. Correcto. Sí. Una cosa muy, asumieron. Bueno, una cosa muy parecida, por decirlo de alguna manera, a la forma en que entraron por la ventana Rosencrantz y Rosati a la Corte a través de un decreto. Bueno, allí ocurrió eso. El Poder Judicial en Jujuy es absolutamente dependiente del gobernador. Sí. Absolutamente. Sí. Entonces digo, es un problema muy serio, porque se supone que el Poder Judicial es el que tiene que poner límites a lo que muy bien denominó el presidente represión estatal. Porque esto también hay que diferenciarlo. Que un señor tire una piedra, ¿es un hecho delictivo? Sí, sobre todo si esa piedra produce un daño a la propiedad o una lesión a una persona. Ahora, que el Estado habilite a la policía a usar ondas y tirar piedras, y tirar indiscriminadamente balas de goma, y tirar indiscriminadamente cartuchos de gas, como el que le pegó a esta persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte, y lo que es peor, además, el Estado fomente allanamientos sin órdenes judiciales, fomente la posibilidad de que personas de civil sin identificación te tengan por la calle y te suban a camionetas de empresas privadas, eso es recontra un delito. Siempre los delitos estatales son más graves que los delitos de un delincuente común o de una persona común. Sin duda. Estamos conversando con el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró. Diputado, no le queremos robar mucho tiempo más. Como siempre, le agradecemos mucho por esta comunicación. Sí, nos gustaría, por supuesto, es semana de cierre de candidaturas, falta muy poquito nada más. Y usted se ha expresado varias veces con nosotros en torno a la necesidad de unidad, ¿verdad? Acaba de el ciolismo, ¿verdad, Víctor? De correcto. Presentar, bueno, su pedido tal cual lo había anunciado ante la Junta Electoral y también ante el PJ para que se modifique el reglamento, ¿verdad? En el caso de la provincia de Buenos Aires lo presentaron, ¿no? ¿Qué opinión le merece este momento de cierre de candidaturas y esta acción, ¿no? Esta iniciativa que toma la lista de Scioli? Mirá, yo te podría hacer, y ustedes también porque son periodistas, una larga lista de dirigentes que en los últimos tiempos hablaban de la generosidad de Cristina. Es más, algunos de los que hablaban del desprendimiento de Cristina fueron beneficiados por esa generosidad en su momento, siendo candidatos en las PASO de fórmulas únicas o encabezando listas de legisladores, listas únicas. Yo creo que llegó la hora de que ellos devuelvan esa generosidad, pero no a Cristina, sino a este espacio del Movimiento Nacional y Popular que tiene sobre sus hombros la enorme tarea y responsabilidad de evitar un triunfo de la derecha en Argentina para que no ocurra a nivel nacional lo que ocurrió en los últimos días en Jujuy, que no es más ni menos de lo que nos adelantó la propia Elisa Carrió cuando el otro día dijo que venían para reprimir y que incluso hasta podía haber posibles delitos de lesa humanidad.
Yo creo que esos dirigentes que se beneficiaron en su momento de listas únicas y que ahora aparecen fanatizados con llevar al espacio sí o sí a una puja que seguramente los medios hegemónicos aprovecharían para debilitarnos, deben reflexionar. No se puede pretender una candidatura a cualquier precio y a cualquier costo. Y además nosotros no estamos aquí para tomarnos revanchas del pasado, ni mucho menos tampoco para propiciar la creación de un club de amigos. Nosotros estamos para resolver los problemas de la Argentina, y hoy una de las maneras de resolver los problemas de los argentinos es que este espacio se presente unido, compita en las pasos con unidad, de modo tal de que efectivamente en las pasos ya quede planteada claramente cuál es la opción que hay en la Argentina entre uno y otro proyecto, porque la derecha se unió ayer claramente y nos demostró que es todo un cuento de que hay halcones y palomas, son todos halcones. Lo demostraron ayer claramente cuando se juntaron para avalar lo que estaba pasando en Jujuy. Entonces yo llamaría a la reflexión a estos dirigentes y sobre todo a algunos que tienen responsabilidad de gobierno. Porque cuando se tiene responsabilidad de gobierno también hay que pensar en los efectos que se producen, por ejemplo en la estabilidad económica. Estamos siendo acechados desde hace meses por los que quieren torcernos el brazo y obligarnos a una superdevaluación. Estamos acechados hace meses por los que están intentando impedir que el Fondo Monetario Internacional adelante los recursos para poder salir de esta situación. Estamos acechados por los que pretenden restablecer en la Argentina un orden autoritario. Y vamos a ir a plantear cuestiones reglamentarias. La verdad, yo lo llamaría a la reflexión e insisto, devuelvan el gesto de generosidad que en su momento tuvo Cristina para ellos mismos. Lo estoy escuchando con mucha atención. ¿Usted cree entonces que estos dirigentes, Scioli, bueno, está encabezando esta precandidatura, los motiva cierto revanchismo? No, el revanchismo, cuando hablo de revanchismo, digo la revancha que él quiere tomarse de su derrota en el 2015. Ah, bien. No, y es razonable, pero también es a destiempo. Sí. Digo, ya no estamos para estas cosas. Digo, Daniel, yo le tengo mucho respeto, como le tengo a todos los que son posibles precandidatos. Pero, digo, él también en su momento fue beneficiado por una decisión. La decisión de que hubiera una sola fórmula. Y en ese momento no se manifestó molesto. No lo planteó como una cuestión de principios, porque no es una cuestión de principios que haya o no competencia en una paso. Bueno, de hecho en ese momento se abrió Randazzo, ¿no? Sí. Bueno, que lo tome en cuenta. El sacrificio fue aún mayor entonces, porque por la decisión de acompañarlo a él exclusivamente hubo una escisión en el PJ. O sea que la generosidad llegó al extremo de que Cristina tuvo que bancar una escisión en el PJ. Moró, le hago una consulta con respecto a esto, porque en realidad el planteo que está haciendo el sciolismo no tiene que ver con que le impidan o no le impidan participar de una PASO, hecho que ya está resuelto. El piso respecto al 30% también está acordado. La discrepancia está centrada en si los legisladores de la minoría empiezan a figurar en el cuarto lugar o en el séptimo, o en el sexto o en el séptimo. Ese tipo de cosas, en la medida que esté asegurada la participación de las minorías en la elección, ¿no corresponde que las reglamente cada partido por sí y no que las resuelva la justicia? Obviamente, bueno, esto es lo que yo creo que va a ocurrir, que se van a pronunciar en ese sentido los órganos judiciales. Obviamente, el reglamento de las PASO es responsabilidad de las alianzas o de los frentes electorales o de las coaliciones, como usted quiera llamarlo. Pero además con un agravante, ellos consintieron este reglamento. Pero además me parece, reitero, inapropiado en el momento que estamos viviendo plantear una cuestión de esa naturaleza. Además les quiero decir otra cosa, y perdonen que me extienda, pero bueno, la culpa de ustedes. Por preguntar. Por preguntar. A ver, todos los gobernadores
han pedido que haya una fórmula única. Todos. Todas las centrales de trabajadores, la Corriente Federal que preside Palazzo, la CTA de Yasky, la CTA Autónoma y la CGT han pedido que haya una fórmula única. Todos los intendentes, o casi todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, han pedido que haya una fórmula única y que además no entorpezcan una candidatura que tiene una gran perspectiva de imponerse, que es como la de Kicillof como gobernador. Entonces, digo, ¿de dónde sale esta desesperación por presentar sí o sí una candidatura al margen de este consenso? Ahora, si vos me decís de ahí para abajo que haya paso para abrir la participación, etcétera, estoy totalmente de acuerdo. Pero todo el mundo está pidiendo una fórmula única porque todos somos conscientes de la fragilidad en la que nos estamos moviendo en materia económico-financiera, sobre todo financiera, de la presión que nos está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Todos somos conscientes de que la derecha se está articulando para arrasar con todas las conquistas del pueblo argentino, y hace unas horas atrás hemos tomado conciencia de que además vienen a hacerlo practicando una represión salvaje. Entonces eso no es suficiente para que reflexionen. Sí, todos sabemos que una campaña electoral presidencial o de la provincia de Buenos Aires requiere de mucho dinero, de muchos avales, de muchas personas que estén dispuestas a ser candidatos. ¿Esto puede llegar a ser una presentación judicial o una forma elegante de bajarse? No lo sé, yo no quiero analizar las intenciones de los otros. Lo que digo es que me parece que no es el momento de llevar adelante este tipo de iniciativas. Ha quedado claro. Me parece que hay que actuar, reitero, con mucha más responsabilidad. La política no es algo en que lo que uno entra y sale, se toma vacaciones y vuelve. Es una militancia constante, permanente. Es tomar en cuenta que hubo que poner la cara, es tener un programa. A ver, yo quiero tener un candidato a presidente, no yo, digo, creo que muchísimos argentinos, millones de argentinos, que nos diga si está dispuesto a dejar de lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si está dispuesto a llevar adelante una reforma judicial profunda para que tengamos un poder judicial independiente, transparente e imparcial, si está dispuesto a llevar adelante una legislación que proteja los recursos naturales de la Argentina, si está dispuesto a reconstruir el pacto democrático. Y me parece que esto es lo central. Bien. Nadie va a ir a leer el escrito judicial que hayan presentado. ¿Cuánto falta, Leopoldo, para que conozcamos el nombre de los candidatos? No lo sé. No saben, ¿saben el nombre? ¿Saben? Yo creo que alguna vez te contesté y lo voy a hacer de nuevo. Bueno, sí o no, no es el nombre, sí o no. No. A ver, si lo supiera... No me lo diría, obviamente, ya lo sé. Pero yo lo tengo que preguntar. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo y encaminarse en la dirección que estoy planteando, no porque lo planteé yo, sino porque me parece que es lo más razonable, tomando en cuenta, reitero, lo que está sucediendo en la Argentina. Sin duda. Diputado, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por el tiempo, la claridad. Así que bueno, un abrazo, y ya la próxima vez tal vez que hablemos ya sabremos los nombres de los candidatos y quiénes van a integrar las listas también. Sí, ya se te habrá despejado tu incógnita. La mía sola no, No. Abrazo grande, abrazo. Gracias. Chao, que te vaya bien. Chao. Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Bueno, ¿cuánta información?